bien, amigos, hoy día tenemos una edición extraordinaria de Agenda Política, dado el debate que tuvimos, sumamente interesante, y ahora la presencia de la primera ministra. Vamos a continuar, gracias a la generosidad de la Dirección General de Noticias de Canal N, pues vamos a poder continuar con esta entrevista con toda tranquilidad. Primera ministra, muy buenas noches. Encantada de estar contigo, Enrique. Muchísimas gracias. Bueno, yo quería, dada el debate que usted ha contemplado desde la platea, preguntarle si usted está de acuerdo con la derogatoria del aporte de los independientes. No puedo adelantar opinión, Enrique, porque este es un tema que ha sido ya cursado a los sectores de justicia, de economía y finanzas y de trabajo para que emitan una opinión. Recabada esa opinión, me tengo que sentar a despachar con el presidente de la República sobre la palabra final que tendrá el Ejecutivo ante la autógrafa de ley que nos ha sido remitida por el Congreso. Pero estoy hablando ya solamente de cuestión de días, no es que estemos alargando la respuesta, es que esta tiene que enmarcarse de acuerdo a ley y también a las consecuencias jurídicas que esta decisión acarree para el gobierno peruano. Ahora, esa es, digamos, la respuesta técnica, pero hay una respuesta política, porque ha habido una promesa de la presidenta de su partido de que su bancada apoyaría esto. Y lo que no podría ocurrir es que la bancada apoye una cosa con la venia de la presidenta del partido y el presidente de la República del mismo partido vaya en contra de esa decisión. La postura del Partido Nacionalista Peruano expresada por su presidenta fue que íbamos a acompañar la suspensión de estos aportes de los independientes a las AFPs u ONP. Ahora, ¿excede esa promesa? Tenemos que ver las consecuencias jurídicas de apostar por una derogatoria de la norma y más allá de eso, la devolución de los aportes que ya han venido efectuando los independientes a cualquiera de estos dos fondos. ¿Eso es lo que más le preocupa? Eso es lo que está básicamente bajo análisis jurídico. Yo creo que dentro de algunos días se despejará la duda, pero no hay que olvidar, Enrique, porque acá un poco que se nos ha trasladado toda la responsabilidad al Ejecutivo, de que existe en el gobierno del presidente Humala una separación de poderes, como lo señala la Constitución, y que finalmente el Congreso de la República puede eventualmente aprobar la norma por insistencia si es que el Ejecutivo no emitiera una opinión o emitiendo una opinión el Congreso perfeccionase la norma y finalmente la aprueba. Muy bien, entonces, pero la autógrafa ya les llegó. Ya nos ha llegado el autógrafo y hemos corrido traslado estos tres sectores que te he hecho referencia. Está bajo análisis jurídico. ¿Y ellos tienen en sus manos entonces la autógrafa? Ya ingresó a las carteras de Estado. ¿Cuándo fue eso? Esto ha sido la semana pasada. La semana pasada. Entiendo que a inicios de semana ingresa la autógrafa de ley al Ejecutivo y del Ejecutivo nosotros hemos cursado traslado a estos sectores. Todavía la respuesta de estos ministerios no ha llegado al presidente de la República. Claro, pero una vez recibida la autógrafa en Palacio, ya corre el plazo de los 15 días. Ya está corriendo el plazo. ¿No es cierto? Entonces, digamos, ya corrió una semana, digamos. Ya corrió una semana y estamos en tiempo hábil para emitir una opinión. Muy bien. Primera ministra, usted advirtió de un riesgo de demanda si suspendían los aportes de los independientes. Pero parece que esto no es así. ¿Se mantiene usted en la línea de que podría haber una demanda de hábitat? Es que esto es parte precisamente del análisis jurídico que tiene que hacer el sector justicia, que a esa ha sido una de las carteras a las que se le ha remitido la autógrafa de ley. Voy a analizar la opinión que tenga. No hay que olvidar que, de acuerdo a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, es precisamente justicia el asesor del gabinete ministerial lo que opine esta cartera para finalmente darle mayores luces al presidente de la República. Muy bien. Primera ministra, tiene usted un gabinete herido por la situación de 4 ministros. Y voy a empezar por el ministro Daniel Urresti, para quien parece que la presunción de inocencia funciona para él y para sus amigos, como en el caso del congresista José León. Urresti no solo es atacado por su estilo confrontacional, sus cuestionables cifras, su resistencia a reconocer errores y a pedir disculpas, no a los periodistas ni a los narcos, sino a las personas que ataca como el candidato Tapia en Barranca. Y además presenta problemas para armar sus propios planes de trabajo. Ha presentado un plan del 2013 de Wilfredo Pedraza como de él, pero además no soluciona conflictos como el de Quepachiato. 3 muertos. E incluso se acusa a los policías de haber empujado el vehículo dentro del cual murió el alcalde de Quepachiato. ¿Cuál es la situación de Daniel Urresti? ¿Respalda usted la gestión de Daniel Urresti con todos estos problemas? Bueno, antes que nada, Enrique, quisiera
a través de agenda política, invocar a la población de la convención en el Cusco, dado que ellos están sosteniendo una medida de lucha que viene paralizando comercialmente a la región, que depongan cualquier medida de lucha que decaiga en violencia y pueda poner en peligro la vida de los ciudadanos en el Cusco. Yo invoco a los compatriotas del Cusco a la serenidad, a retomar el diálogo que teníamos desde la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, labor que ejecutaron los que me antecedieron en el cargo de presidentes del Consejo de Ministros, y lamentar las muertes que se han suscitado, no producto propiamente del paro, porque de esta lamentablemente se produjo la muerte de un adolescente de 16 años que está siendo investigada. Por un disparo a un policía. Los otros fallecidos han sido por circunstancias ajenas a la paralización. Sin embargo, el accidente tiene del que ver alcalde con de Quepachiato también está bajo impulso que le daban investigación. unos policías llevando detenidos dentro del auto. Sería temerario afirmar algo así a priori. La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público están en esa etapa de investigación y no podemos adelantar los hechos. Lo que sí me parece delicado, Enrique, además obviamente de extender el pésame a la familia del alcalde de Quepachiato que ha fallecido, es el hallazgo que se ha tenido el día de hoy en la camioneta que trasladaba al alcalde de Quepachiato. La Fiscalía y la Policía Nacional del Perú han detectado en el parachoque del vehículo un total de 23 unidades, 23 paquetes, cuyo contenido sería droga. La naturaleza en sí de la droga que ha sido hallada está siendo investigada, así como el pesaje de cada unidad, pero son 23 paquetes que se han encontrado y que esto daría un vuelco también a la investigación que pudiera explicar las razones por las cuales el chofer huyó y se metió al río con las consecuencias que todos sabemos. Pero todo eso está en materia de investigación. ¿La cifra de los 23 kilos se la dio el ministro Urresti? La Fiscalía, y ya es una noticia nacional en esta hora. No, pregunto, porque el ministro Urresti parece no tener muy claras las cifras cuando Enrique, se trata de pesar drogas. Todos los ministros de Estado, incluyéndome a mí, estamos en constante evaluación. Yo he ido al Congreso de la República a extender un discurso con metas, cuándo y cómo, y me tengo que sujetar a esas metas que no son sino el cumplimiento del mensaje del 28 de julio del presidente de la República. Si los ministros, de manera interdisciplinaria o sectorial, no alcanzasen esas metas, evidentemente operaría ahí una recomposición del gabinete. Todos los ministros estamos bajo evaluación y creo que no hay nadie acá que pueda sentir que está excepto de ser evaluado tanto por su conducta como por su performance en cada ministerio. Pero yo estoy completamente seguro que si usted se equivocara, usted pediría disculpas. Estoy completamente seguro. No solamente por su personalidad y su don de gente, sino por su capacidad política para ver las cosas. Y lo ha hecho. En reiteradas ocasiones en el pasado se ha rectificado, ministra. Sin embargo, cuando se ha atacado al señor Tapia en Barranca, el señor Urresti no solamente no ha pedido disculpas, sino que ha dicho que ojalá los periodistas les dé pesadillas en la noche porque no les iba a pedir disculpas. Y que él no iba a pedir disculpas a los narcos. Nadie pidió en el Perú que pidiera disculpas a los narcos, sino a quien él había acusado de narco sin serlo. Bueno, esa respuesta la tiene que responder el propio ministro Urresti. Pero yo sí recuerdo, Enrique, y hay que ser justos, que en determinado momento un candidato que se sintió aludido en una nómina de presuntos candidatos que tendrían vínculos con el narcotráfico y que había sucedido un caso de homonimia, exigió del ministro Urresti unas disculpas públicas para limpiar su nombre. Y él las dio. Bueno, o sea, supo reconocer que había cometido un error. ¿Por qué no las da ahora? Entiendo de que él lo que ha dicho es que ha sido malinterpretado, ha inclusive tenido esfuerzos de presentar imágenes en ese sentido, y lo que sí le he invocado yo como presidente del Consejo de Ministros es que él no materialice los cuestionamientos o críticas o aportes que puedan venir de un sector de la prensa o un sector de la oposición. Lo que a nosotros se nos juzga es nuestro trabajo y uno no debe personalizar la crítica. Le he pedido en ese sentido que considere que él debe seguir avanzando sin mirar a los lados las personas que pudieran tener hacia él cuestionamientos que él lo tiene que rebatir a través de su propio trabajo y de la certidumbre de su trabajo también. Muy bien, nos alegra que usted haya conversado con él y lo haya llamado de alguna manera al orden. Doctora Nájera, usted dijo que no había lobbies en este gobierno. Y que lobbies ilegales. Así es, lobbies ilegales que dijo usted, como se producía en el pasado. Sin embargo, las acusaciones de lobbies ya no son una o dos, o ya no son solo contra el ministro Mayorga.
también aparece una acusación contra el ministro Luis Miguel Castilla, que se dice perjudica a Serpar para beneficiar a una empresa que es la Corporación Lindle. ¿Qué ha averiguado usted sobre este tema? ¿Es verdad que el ministro Luis Miguel Castilla de alguna manera está perjudicando a una institución del Estado como Serpar para beneficiar a una empresa particular? Todas las normas que nosotros aprobamos, lo he señalado en otras oportunidades, Enrique, es de manera colegiada. Hay consenso absoluto de las medidas que adoptamos dentro del Consejo de Ministros. Y una de estas es precisamente este paquete legislativo para reactivar nuestra economía que ha sido remitido al Congreso. Si hubiera alguna norma, que se contrapone a la Constitución o a leyes especiales, el Congreso las mejorará, las perfeccionará y en su caso no las aprobará. Pero no es una medida unilateral que se haya tomado desde el Ejecutivo y que se pueda considerar que está vigente. Yo descarto que pueda haber acá algún tipo de lobby de parte de Economía y Finanzas para favorecer a una empresa privada. Entiendo que en la práctica se beneficia. Todo esto forma parte de estas medidas reactivadoras de la economía y deben ser analizadas por el Congreso de la República, pero lo descarto que haya ese propósito en cuanto a esta norma específica de la que tú me haces referencia. Muy bien, le preguntaba por estos dos ministros porque se percibe en el gobierno una línea dura, que se dice funciona conservadora en lo económico y autoritaria frente a los conflictos. Y está representada por los ministros Castilla en lo económico y Urresti en el tema de los conflictos, que además se está peleando con periodistas, con partidos políticos, con todo el mundo. ¿No siente usted que efectivamente desde estas dos vertientes se puede estar formando la población una imagen de línea dura? Yo creo que nosotros hemos dado cuenta, Enrique, que estamos gobernando de manera responsable al país, sin excesos ni autoritarismo. Cuando asumimos las riendas del país allá por el 2011, a pesar que muchos candidatos asusaron un temor infundado en lo que sería el gobierno de Ollanta, hemos demostrado con creces que somos respetuosos de cómo administramos el país. Acá en el Perú se respira plena democracia, hay independencia de poderes, tú puedes tener un programa donde se puede rebatir los argumentos o no de las aseguradoras de fondos de pensiones desde el punto de vista político, del control que hace el Congreso, como de las propias aseguradoras, y no estimamos de que haya algún autoritarismo de parte de una de las salas del Ejecutivo que sería Interior o de medidas fiscales que provendrían de Economía y Finanzas que pudieran enfrentarnos con la población. Porque, le digo eso también, porque se percibe que el presidente de la República respalda a veces todo exceso, como los que hemos hablado del ministro Urresti. Y por otro lado, por ejemplo, rápidamente se toma acción con respecto a congresistas amigos como José León. Y sin embargo, es otra vara con la que se mide a los opositores. En el caso de José León, ¿le preocupa a usted su posición, como le preocupa al presidente de la República, que dijo que era muy delicada su situación? Sí, respaldo las palabras del señor presidente de la República porque más allá que sea un congresista de la República, cualquier ciudadano que tenga que esclarecer su situación ante vinculaciones directas o indirectas con una persona que es considerada como un narcotraficante de alto vuelo, debe esclarecerse. Celebro que el congresista León, conocidos los videos que salieron a la luz, haya salido a prestar sus declaraciones en diferentes medios de comunicación y lo hizo en una intervención en el Pleno del Congreso. Pero las investigaciones respecto a él recién se inician. El problema para él es que y él mintió. debe esclarecer claramente su posición y su esta relación que ha tenido, entiendo que ha sido dentro de un marco contractual por un arrendamiento de un inmueble. El problema es que pero mintió. Debe esclarecerse. El problema es que mintió porque dijo que no había tratado con la persona y después se ve que va a visitarla. Sea para decirle que tenía que desalojar, no desalojar, pero él decía que no lo conocía y sin embargo después tuvo que admitir que fue a conversar con él por el tema contractual, dice él. Entonces, eso es lo que genera temas. Y además genera dudas el que el ministro Urresti lo respalde al comienzo, lo saque de la investigación y según las denuncias que existen, le habría dicho a los policías, olvídense de ese video, no lo saquen, y han sido en rebeldía algunos policías subalternos los que fastidiados por este apañamiento, pues filtraron el video. ¿No le parece preocupante eso? No me parece creíble esa versión, ¿no? Con toda honestidad te lo digo, y te lo digo como abogada, porque toda investigación que implique la realización de un crimen se hace bajo la dirección del Ministerio Público. Ahora las investigaciones de carácter penal están bajo la dirección de un fiscal y todas estas intervenciones han sido hechas con
la aprobación y bajo la dirección precisamente del Ministerio Público. Si alguien, fuera o no ministro, pretendiese sustraer a una persona en un proceso investigatorio, estoy segura que el Ministerio Público no lo hubiese permitido. Además, tampoco existirían registros de filmaciones que se ha hecho a forma de seguimiento del inmueble de este narcotraficante en Huanchaco y no pudieran salir a la luz si realmente hubiese una vocación política de encubrimiento. No la hay. No la hay por congresista alguno, no la hay por ningún ciudadano. En este país no existe nadie que tenga corona y todos deben aclarar su situación ante la ley, si es que son imputados de algún ilícito penal. 2 ministros más tienen problemas. Eleodoro Mayorga el viernes podría ser censurado. Todo cabe dentro de la posibilidad. Lo que hay que considerar que el ministro Mayorga en su paso por el Ministerio de Energía y Minas ha logrado destrabar más de 17.000 millones de dólares en inversiones. El trabajo que él ha hecho ha sido un trabajo muy profesional y lamentamos que esté envuelto en este tema que se origina por una mala interpretación de correos electrónicos que se cursan con otro sector del Estado. Bueno, el tema de Interoil no es un tema de correos electrónicos. Bueno, no es un tema de correos electrónicos. La semana pasada él también ratificó que efectivamente había hecho gestiones por empresas ante el Estado, en fin. No, el ministro y su propia comunicación no han complicado su situación con su actuación en el tema, por ejemplo, el reglamento, en el tema petrolero. ¿No complicaron esa situación? Enrique, si el ministro Eleodoro Mayorga tuviera rabo de paja, no se presentaría la interpelación. Desde un análisis político te lo digo. Sería más fácil presentar su renuncia e irse a su casa y dedicarse a sus actividades particulares que seguramente le deben redituar mayores ganancias que estar trabajando para el sector público. No ha presentado su renuncia. Según las versiones que tenemos, varias veces ha presentado su renuncia y no lo han dejado ir. Decir su verdad ante la representación nacional. Quiere ser escuchado. Quiere responder a cada pregunta del pliego interrogatorio que le ha formulado el Congreso y en mérito a eso esclarecer su situación. Limpiar su nombre. Quiere limpiar su nombre, quiere limpiar su imagen. ¿Y después irse? Eso ya está en potestad del ministro, no sabemos si lo hará, pero una persona que supiera que en un evento así que es por lo demás incómodo para cualquier ciudadano, que estés frente a 130 personas que te están imputando determinadas conductas, plantarse frente al Congreso para decir su verdad implica que él es una persona que siente que no tiene por qué avergonzarse de nada en su accionar como ministro ni en su accionar como persona o profesional. ¿Su presencia no ha sido incómoda para usted en estos días en el primerato? Me parece que distrajo un poco la agenda nacional, ¿no? Porque yo estaba buscando en este mecanismo del diálogo con las bancadas del Congreso una agenda en común que pudiéramos realizar y no que se insertase propiamente en el discurso de investidura, porque yo fui clara en cada cita que tuve con los congresistas en decirle que mi discurso se iba a centrar en estos 4 ejes de desarrollo que el presidente había planteado, entre ellos educación y salud. Entonces no era más fácil decirle, pero ministro, he recogido tranquilo. Los insumos de la representación nacional para irlas trabajando intersectorialmente con las carteras de Estado. No me parecía correcto porque a estas alturas del debate que se dio ya durante el voto de investidura, me parecía una deslealtad de mi parte decirle a un ministro, da un paso al costado porque quiero alcanzar la confianza. Me parecía que tenía que ofrecer la cabeza de un miembro de mi equipo para salvar la mía. Finalmente, para el tema del gabinete, 120 días de huelga y ninguna solución pone en una situación muy difícil a Midori de Javis. Ya incluso personas que tenían admiración por ella, como Lourdes Flores, ya dice que tiene sentimientos encontrados y que no puede ser que en 120 días no hay una solución a un tema como el de los médicos. Bueno, nosotros desde el Ejecutivo... O sea, hay una línea dura y una posición dura. Hemos tenido la mejor voluntad de diálogo, no solamente desde la propia ministra del sector, también actuó como interlocutor válido aceptado por las partes el padre Gastón Garatea. En determinado momento el ministro de Trabajo, Freddy Otárola, porque cuando él fue presidente del Congreso tuvo una participación activa también para que se levantase una huelga del propio sector salud hace meses atrás, y finalmente yo como presidenta del Consejo de Ministros recibí a la Federación Médica en la PCM. Hemos hecho todos los esfuerzos por plantearles temas
que van de la mano con la reforma de salud al sector salud, pero es la dirigencia la que no ha aceptado las propuestas del Ejecutivo, porque de repente que no le favorecen convencen. principalmente a los médicos de provincia, a quienes no tienen una especialidad. A mí me gustaría, una de las propuestas, por ejemplo, de ser yo un médico que no tiene especialidad, que me digan por única vez, el Estado va a correr con todos los gastos para tu titulación. Te voy a dar un bono, sobre todo para todos los que están dentro de esta categoría de asistencia primaria en el área de salud, a todos los especialistas, de 400 soles en 2 tramos, partiendo ya desde ahora, desde octubre del 2014, y acompañarnos, es decir, que seas tú, me dirijo a los médicos, que participes con nosotros en un grupo de trabajo para empezar la segunda etapa de la reforma de salud y ver contigo la nueva escala salarial. No te estamos excluyendo, eso se lo dije yo a Bonilla en ese diálogo que tuve en la PCM, y ellos dijeron de que ellos lo que querían era un aumento en su escala salarial, no una política de reforma, no una política de salud, sino un tema de salarios. Entonces, ¿vamos a convivir con la huelga? El gobierno está en la obligación de proteger al más vulnerable. ¿Van a y el despedir más a los vulnerable médicos? es el paciente. Se van a tomar medidas, entiendo, ¿Radicales? desde el sector salud, que normalice la atención, sobre todo en provincia, para los hospitales del interior. Ya sabremos seguramente en algunos días cuáles son los alcances de estas medidas. Primera ministra, el Poder Judicial ha revocado el arresto domiciliario del abogado de Abimael Guzmán, Manuel Fajardo, y otros 2 dirigentes. Según la resolución, no hay elementos de convicción suficientes para determinar que hayan cometido delitos de terrorismo agravado. 2 cosas. O la Fiscalía con el Ministerio del Interior, con la Procuraduría Antiterrorismo, plantearon muy mal el caso, o hay otro tema que no conocemos que de repente usted sí puede ver. Como por ejemplo, cuestionar a los jueces. ¿Cuestionan ustedes a los jueces por estos fallos? Creo que ya en su momento el órgano de control de la magistratura se pronunció sobre los anteriores fallos en este sentido que se habían expedido. Si un poder del Estado, a través de su oficina de control, sanciona a los jueces que emiten sentencias en este sentido o medidas de este alcance que cambian o varían las medidas de restricción de la libertad, como es el arresto domiciliario, deben ser analizadas por este organismo. No me corresponde a mí como Poder Ejecutivo pronunciarme, pero estimo que, siguiendo la misma lógica, hará lo propio la OCMA, tratándose de estos jueces. El nacionalismo y Amado Romero, ¿no conocían verdaderamente las vinculaciones de Amado Romero con el senderismo? Dicen que el presidente de la República lo sabía porque Amado Romero se lo había dicho en plena campaña electoral. La presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, ya se pronunció en ese sentido. Y ojo que en esas épocas la señora Heredia no era presidenta del Partido Nacionalista, pero obviamente nosotros nos conocíamos en campaña, es decir, veníamos recurrentemente a Lima para tener este tipo de trabajo, para ver el plan de gobierno, y no conocíamos, en todo caso, los antecedentes que pudieran tener candidatos como Amado Romero, que dicho sea de paso, él ha señalado que no es senderista y a mí no me corresponde afirmar lo contrario tampoco. Muy bien, ¿le preocupa el alza del dólar? Yo creo que son, digamos, variaciones que tiene la moneda extranjera dentro de la economía. No hay que alarmarnos por esto. ¿Le parece normal? Me parece que, digamos, que son estadios, ¿no? Muy Que bien. pronto se debe normalizar el tipo de cambio. Las cifras económicas parecen poco alentadoras. No, en los próximos meses no habrá el punto de inflexión que tanto pregonaba el ministro Castilla. Se acusa al gobierno de no tomar decisiones, de dar medidas insuficientes, de no tener ideas en materia económica. Usted ha sido ministro de Trabajo. Le pregunto, ¿van a plantear ustedes las reformas laborales que todos reclaman y que se señala son la causa de no crecer a tasas del 5 o 6%? Las causas son diversas, no exclusivamente que tengan que ver de competencia laboral. Ya hemos tomado iniciativas desde el mes de julio que empezarán a verse sus frutos. De acuerdo a las informaciones preliminares que tenemos en julio, habremos crecido en 2 puntos, entiendo, porcentuales, y esos son buenos indicativos de que ha habido una reacción de parte de nuestra economía, una reacción del mercado a las medidas adoptadas desde el Ejecutivo. ¿Preocupa qué cifras manejan? Porque las que manejamos, de alguna manera los que tenemos de afuera temas, están Enrique, menos del 1%. Enrique, las calificadoras de riesgo internacional hasta el día de hoy se reafirman que el Perú crecerá
al ritmo del 4% en este ejercicio anual. Ya no nosotros, no los opinólogos, no los economistas peruanos. Estas calificadoras de riesgo internacional lo señalan así. El Banco Central y hasta el mismo Ministerio de Economía vienen reduciendo constantemente sus estimados de crecimiento para el 2014. Enrique, hay que ser optimistas. No, Vamos a crecer. Yo no le digo... Empecemos por ver las cifras de julio. Yo no Vamos le a digo crecer. que seamos pesimistas. Vamos a pero crecer. a veces el optimista es un... Y hay otro tanto en el Congreso de la República esperando su análisis. Me refiero a medidas reactivadoras de la economía que deben ser analizadas y estimo que también van a dinamizar nuestra economía desde el punto de vista de la construcción, que son las que generan eso que te preocupa tanto, los puestos de trabajo, directos e indirectos que se producen dentro del rubro de la construcción civil, que nos harán también, además de cerrar la brecha de infraestructura que existe en el país, generar las oportunidades de trabajo que tanto esperamos. Primera ministra, ¿por qué el gobierno a través del Ministerio del Interior no puede detener hasta ahora a Orellana, a Bustamante, a Belaúnde del Ocio? ¿Por qué? Bueno, parte de un trabajo de seguimiento implica también la reserva del caso, ¿no? Entiendo que hay un plan operativo de inteligencia que está accionando la Policía Nacional del Perú para poder hallar a estos personajes buscados por la justicia. Si salimos con frecuencia, como quisiera la población, a dar cuenta del estado de estas investigaciones, estaríamos alertando a estas... No, pero no queremos que nos digan cómo van. Queremos que nos digan que ya los tienen detenidos. Seguramente pronto tendremos buenas noticias en ese sentido. Pero usted le ha preguntado al Ministerio del Interior sobre este tema. Estamos siguiendo la pista del paradero de estos señores. Muy bien. ¿Por qué el gobierno insiste tanto en que se apruebe la renunciabilidad al cargo de congresista? No lo mencioné yo en el voto de confianza. El presidente sí en su mensaje del 28 de julio. Lo conversé con el señor presidente de la República y él me dijo, si ese es un punto que puede causar ruido político, te autorizo que lo puedas retirar de la agenda. Muy bien. Y por eso no lo mencioné yo en el voto de confianza. Entonces no es un tema importante. No es un tema de importancia. No está en la agenda nacional para el gobierno. Pues, le pregunto porque el presidente de la República lo mencionó como uno de las tres reformas principales en el tema constitucional. Hablo también de la alternancia de género que ojalá pueda tener la importancia que el Congreso le quiera dar. Hay proyectos en ese sentido para igualar en oportunidades en el ámbito político al hombre al revés, y a la dirían mujer. algunos. Discriminación al revés. Igualdad de oportunidades, diría yo. Según miembros de la Comisión López Meneses, hay un complot de Palacio de Gobierno que ordenó a Ana María Solórzano que no ponga en debate la ampliación del plazo de las investigaciones. Y Cecilia Ataída ha dicho, justo ahora que existen pruebas que el gobierno no va a poder negar su vinculación al caso, no nos quieren ampliar el plazo. Por sus frutos los conoceréis. Creo que Ana María Solórzano, en el corto plazo que tiene presidiendo la mesa directiva del Congreso, ha dado muestras de amplitud y de ceñirse a sus responsabilidades de presidenta del Congreso. De hecho, el haber aprobado el informe Ecoteva es una muestra de esto. Estaba en la agenda de la anterior legislatura y ella retomada sus responsabilidades en el cargo, es decir, asumiendo nuevas responsabilidades, esta vez en la presidencia del Congreso, lo agendó, se debatió y se votó por unanimidad. Sospechosamente con el voto favorable de Perú Posible. ¿Por qué sospechosamente? Yo diría que es un buen mensaje político, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje político es que todas las personas... Caiga quien caiga, que sea juzgado. Todas las personas deben esclarecer su situación ante los poderes del Estado que correspondan. El control político se hizo desde el Congreso. Queda ahora de los operadores del derecho, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, que hagan su trabajo de emitir un veredicto. Sin el apasionamiento que causa el fuero parlamentario. Un ministerio público que genera la mayor desconfianza. Un ministerio público que se dice sería muy cercano a Alejandro Toledo y un ministerio público que, además, a cuyo titular se le inician una serie de investigaciones. ¿Usted confía? Yo confío en los poderes públicos. ¿Confía? Hay magistrados probos y honestos, de eso no tengo la menor duda, y existe la segunda instancia, siempre lo he dicho. No nos quedamos solamente con un fallo que pudiera lesionar el derecho de los justiciables. Para eso existe la revisión en un órgano superior que puede corregir o enmendar la plana de un fallo que no esté de acuerdo a ley. No quisiera que se me pase, porque no me dijo usted si van a aprobar las reformas laborales que están pidiendo. Dentro del paquete reactivador, por lo pronto, lo que hemos apuntado es al tema de construcción civil. ¿No hay entonces reformas laborales a la vista? Han habido modificaciones de las reformas laborales, hemos quitado alguna rigurosidad en cuanto al tema de pequeñas y medianas empresas que está dentro del Plan Nacional de Diversificación Productiva. Pero no hay una reforma laboral a la vista.
No a la vista, pero tampoco puedo descartarla, porque estamos en constante análisis de las medidas reactivadoras de la economía. ¿Debe subir el salario mínimo vital? Entiendo por el actual ministro de Trabajo, Freddy Otárola, que eso ya está bajo la competencia del Consejo Nacional de Trabajo. ¿La opinión de la primera ministra cuál es? No tengo una opinión desde que asumí Se ha este hablado- cargo de se ha hablado primera de salarios ministra. mínimos diferenciados. La opinión mía es la opinión ya del gobierno. Se ha hablado de salarios mínimos diferenciados. ¿Le suena razonable? Esperemos a ver qué finalmente arrojan estos debates tripartitos entre el Estado representado por el Ministerio de Trabajo, el empleador a través de las organizaciones de empresarios y de los sindicatos de trabajadores. Dos últimas preguntas. Cuando yo dejé en ese estado el debate dentro del Ministerio de Trabajo, se habían acercado todas las posturas y solamente habían 2 puntos por definir. Son temas de carácter técnico eminentemente, pero había un debate fluido entre las partes y entiendo que Freddy Otárola, siendo además un ministro político, podrá tener luces dentro de poco en ese sentido. ¿Cree usted que el Poder Judicial ha beneficiado a Alan García y ha interferido en la función congresal? Hay independencia de poderes. El Poder Judicial emite sus fallos de acuerdo a sus competencias, el Ejecutivo hace lo propio desde sus competencias. No me corresponde a mí cuestionar el accionar de cada poder del Estado. ¿No está usted entonces de acuerdo con su bancada? Entiendo que el Congreso de la República debe hacer defensa férrea de sus fueros. Están en su papel. Pero desde mi posición desde el Ejecutivo es respetar el equilibrio de poderes. El Perú retrocedió 4 posiciones en el ranking mundial de competitividad. Y esperamos recuperar pronto el estatus que teníamos cuando reactivemos nuestra economía nacional, sobre todo de cara al 2015, donde nosotros hemos estimado creceremos a ritmo del 6%, como estábamos creciendo en los últimos años. Así es, pero esto ha significado que el ministro Gessi diga que la caída en índice de competitividad refleja problemas serios en el país. ¿Tenemos problemas serios? Institucionalidad, educación superior, infraestructura, competitividad, todo eso tenemos como, según los quienes hacen estos rankings. Esos son esos problemas serios y graves, como dice el ministro Gessi. ¿Tiene razón el ministro Gessi cuando dice que tenemos problemas serios en el país? Tenemos problemas, pero los estamos encarando como gobierno, estamos actuando con responsabilidad. Tan es así que el presupuesto general de la República que hemos ofrecido al Congreso para su debate es de más de 130 millones de nuevos soles, enfocados especialmente en educación y salud. Si parte precisamente de estos obstáculos que tenemos para la competitividad es el tema educativo, pues le hemos asignado más de 4.200 millones adicionales a este rubro para seguir creciendo y cerrar la brecha de desigualdad social. Señora ministra, muy reconocido por su presencia en este programa. Gracias, Enrique. Yo quería contarte que el día de ayer los ministros de Estado, como es política del presidente Humala, estamos constantemente en provincias, pero ahora trabajando especialmente en equipo. Fui con un equipo de ministros a el CENEPA, a la comunidad pampaensa, que reúne también 15 comunidades nativas, para ver sus temas de salud, de infraestructura educativa, de conectividad, y creo que la presencia de los ministros de Estado en la zona, también para ver los temas de discapacidad, porque hay muchos niños con discapacidad, hará que pronto traigamos el desarrollo a toda esta parte de la Amazonía. Estoy muy reconocida por el trabajo comprometido de mis ministros y que no es tampoco flor de un día, porque es un trabajo que el presidente Humala ha iniciado desde su gestión, donde el Estado tiene un acercamiento directo, piel a piel, con los ciudadanos. Y en cuanto a Cusco, permíteme hacer el último llamado a la paz. Por favor, compatriotas, depongan cualquier medida de violencia que ponga en peligro la vida de sus propios hijos. La policía está actuando con cautela, resguardando su seguridad y también la propiedad pública y privada. El diálogo siempre lo vamos a sostener, siempre vamos a estar ahí para poder intercambiar ideas, para resolver problemas, pero lo único que les pedimos es levantar esta medida de lucha. Y reafirmamos nuestro compromiso del último Consejo de Ministros descentralizado que celebramos precisamente en el Cusco, de invertir en la zona más de 9.000 millones de nuevos soles, aparte de los 3.000 millones de dólares que costará la implementación del aeropuerto de Chincheros. Eso es desarrollo. Señora ministra, muchísimas gracias. Gracias, ¿Va a votar por Enrique. Susana Villarán? Yo no voto en Lima. No vota en Lima. Mi ¿Usted distrito vota en Ica? electoral Pues? es en Ica. En Ica. En Ica. ¿Cree usted que Susana Villarán podrá ganar?
Dejemos al ciudadano limeño tomar su decisión en plena libertad. Muchísimas gracias, Gracias, muy amable Enrique. por su presencia. Amigos, nosotros agradecemos, repito, la generosidad de la Dirección General de este canal que nos ha permitido esta edición extraordinaria para que ustedes puedan escuchar el debate entre Víctor Andrés García Belaúnde y Luis Valdivieso de las AFPs y también para contar con la presencia de la primera ministra Ana Jara. Todas estas entrevistas podrán ustedes volver a verlas a las 11 de la noche. Nos despedimos en vivo hasta el próximo domingo a las 7.